Vamos a dar inicio. Muy buenos días a todos y todas. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión de las jornadas sobre inteligencia artificial del Comité ANUYESTIC. Bienvenidas, bienvenidos todos ustedes. Un agradecimiento muy efusivo a nuestros panelistas y a nuestra panelista, al maestro Hugo, que les va a estar moderando el día de hoy. A nombre de la doctora Carmen Díaz Novelo, del maestro doctor Irán Calvo, les damos la más cordial bienvenida. Ellos son coordinadores del grupo de inteligencia artificial del Comité ANUYESTIC. Y el día de hoy vamos a tener nuestro segundo panel. Un panel muy interesante. Ayer tuvimos de verdad la participación, nos quedamos picados con la parte de la gobernanza de la inteligencia artificial. Y el día de hoy vamos a comenzar también este segundo panel y vamos a enfocarnos a la parte de los datos, esa parte de lo que está manejando la inteligencia artificial con los datos, qué está pasando con nosotros y cómo podemos regular estos, estos diferentes eh, momentos graves que nos está pasando, de repente quedamos información por allá. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo a nivel nacional, internacional? ¿Cómo lo ven la parte educativa? ¿Cómo la ve la parte de gobierno, la parte de civil, ¿no? Entonces, pues bienvenidos y bienvenidas. Les pedimos por favor, si vamos a tener alguna pregunta, pues la pueden hacer por el apartado del chat, el apartado de preguntas de la plataforma y con toda confianza le daremos llegar a nuestros panelistas. Pues el día de hoy vamos a dejar al maestro Hugo Reséndiz. Si tienen la presentación de los panelistas, por favor, pudieran apoyarnos con compartirla. Bienvenido Marcelo, bienvenido Ariel, bienvenido Dina. Eh, Ya está en pantalla. el ¿Se doctor visualiza? Lucena se conectó siempre, el doctor Claudio. No alcanzo a verlo. Sí, estoy aquí, Miguel. Ah, doctor, ya Muchísimas está por gracias. allá. Muchas gracias, ya le vi en Sí, cámara. un Muchísimas poco gracias, retrasado, pero bienvenido. a punto, gracias. Perfecto. Sí, ya la tenemos en pantalla. No sé si no la visualiza. Ya tenemos en pantalla la presentación. Muchas gracias, estimado Adrián. Bueno, pues quien estará moderando el día de hoy será el maestro Hugo Rodríguez Recendis. Él nos acompaña de la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente él es profesor investigador en la Universidad Autónoma de Querétaro, como les comento, e impulsa la educación colaborativa y ha coordinado posgrados en ética e investigación. Y pues su labor académica ha destacado bastante por forjar alianzas estratégicas muy importantes con empresas como Microsoft, IBM, Toyota y con organismos internacionales como la UNESCO y JICA, tanto para la formación del talento y la transferencia de conocimiento. Gracias a esta destacada trayectoria como conferencista, investigador y promotor de la vinculación, ha recibido varios reconocimientos y ha sido galardonado también por sus contribuciones en esas áreas, la ética, la docencia y la colaboración intersectorial. Su carrera se caracteriza por la intersección entre la tecnología, la gestión del conocimiento y la ética, y ha participado activamente en proyectos de innovación, transferencia tecnológica y desarrollo de marcos regulatorios para la inteligencia artificial, tema que precisamente estaríamos viendo el día de hoy. Ha colaborado extensamente con gobiernos, organizaciones civiles y el sector productivo, y ha desempeñado roles directivos y de consultoría que, pues, obviamente dan fe de esa capacidad que tiene para esa unión y tender esos puentes entre los distintos sectores. Maestro Hugo, bienvenido. Es todo suyo este panel. Adelante, por favor. Muchas gracias, gracias Miguel, gracias Adrián y a todo el equipo de Anuyas que hacen posible este Force Espacio de Reflexión que nos acompañará para poder generar un diálogo y en su momento propuestas y tener una perspectiva de lo que está pasando con la avalancha de inteligencia artificial más puntual. Quisiera, si me lo permiten, hacer una presentación de nuestros panelistas que son invitados de lujo que tenemos. En un primer momento quisiéramos hacer una semblanza de ellos. Empiezo por la doctora Santana Santos, quien es doctora en Ciencias de la Información y Tecnología del Instituto Brasileño de Información en Ciencias y Tecnología. Actualmente es vicecoordinadora del Grupo Permanente de Accesibilidad de Internet Society. Ha publicado diversos artículos en torno de la gobernanza de Internet, de política de datos
También ha participado en múltiples foros y grupos de discusión internacionales en torno de los temas de inteligencia artificial, gobernanza de datos e inclusión digital. Actualmente, ella estudia cursos, estudios de posgrado en Stanford University en torno de la ética, la tecnología y la gestión de políticas públicas. Muchas gracias y muy bienvenida, doctora Dina, a este evento que tenemos por aquí. Muchas gracias por la presentación que tenemos. Ahora me quisiera dirigir a la presentación, gracias, del licenciado Ariel Rivera, quien es licenciado en comunicación por la Universidad de Buenos Aires y tiene un máster en gobernanza de medios por la London School Economy. Actualmente es director de asuntos públicos de SMC Plus, es consultor especializado en análisis estratégicos de temas digitales para América Latina. En los últimos años se ha focalizado en diversos debates en torno de la inteligencia artificial, con distintas publicaciones en torno del envío regular de inteligencia artificial, políticas, y también fue team leader de cursos avanzados sobre AI del Center for AI and Digital Policy. Previamente se desempeñó como periodista sobre datos e investigación. También tenemos la presencia del licenciado Marcelo Benítez, quien es actualmente abogado, docente universitario, activista de derechos digitales y la democracia en América Latina. Trabaja con juventudes en procesos de formación, ciudadanía. Dirige además proyectos de innovación cívica, tecnológica, como Bootcamp de STEAM, fortalecimiento público. Fue colaborador de proyectos TEDIC, Tecnología y Derechos Humanos, y fundó una organización dedicada al activismo en derechos digitales en Paraguay. Su trabajo también combina la docencia, la tecnología y la participación cívica para defender el ciberespacio democrático, ético y al servicio también del bien común. Y por último, nuestro cuarto panelista, el licenciado Claudio Lucerna, a quien damos también una muy cordial bienvenida, quien es abogado y profesor de la Universidad Estadual de Paribá, donde coordina la Oficina de Relaciones Internacionales. Su trabajo tiene varias perspectivas, pero se centra en la gobernanza de la inteligencia artificial, protección de datos y transformación digital de el sector público, con énfasis en las capacidades institucionales y marcos simplificados para la adopción responsable de las tecnologías. Por supuesto, también ha asesorado diversas iniciativas de capacitación y conformidad de privacidad para los órganos de gobierno del estado de Paraíba, además de colaborar con redes y organismos internacionales en temas de ética y regulación de inteligencia artificial. Como docente y consultor, desarrolló también diferentes cursos y guías y herramientas prácticas para la gestión de riesgo, calidad e interprioridad de datos, fomentando también decisiones basadas en evidencia y uso responsable de información. Es políglota y participa activamente en debates en toda América Latina sobre políticas públicas digitales y gobernanza de datos. Muy bienvenidos a cada uno de nuestros panelistas. Es un gusto enorme que nos acompañen. Ahora vamos a dar paso a sus intervenciones particulares hasta por 10 minutos. Les ruego, por favor, tengan muy presente el tiempo, ya que estamos en el contexto muy preciso. Por lo tanto, vamos a tener como la regulación del tiempo. Cuando ya estemos en el umbral, les voy a hacer voy a abrir mi micrófono para comentar, ¿sale? Entonces, primero vamos a empezar por la doctora Dina Santana, por favor. El micrófono es suyo. La escuchamos hasta por 10 minutos. Muy bienvenida y gracias. Hola a los presentes que están acá. Muchísimas gracias por la oportunidad y buenos días, buenas tardes. Solo una pequeña corrección, que soy doctoranda, o sea, estoy en los estudios aún, pero es un gusto estar acá y compartir este momento. Voy a presentar, por favor, me avisen cuando puedan ver. Está corriendo la Espérate, presentación. Ahí está. Y ya estamos viendo. Solo falta full screen y estamos listos. pero ya. Ya está. Perdón que, gracias, perdón que la diapositiva está en inglés.
fui a intentar buscar la diapositiva que está en español, pero no sé por qué salió un error. Entonces, va a ser muy simple la diapositiva porque estamos hablando de accesibilidad. El tema de la jornada es sobre IA y datos, entonces voy a traer un poco de ese tema eh, para que podamos ser un poco críticos y reflexivos en relación a eh, cómo van los datos y todo el tema con relación a la infraestructura de Internet inclusiva, ¿cierto? Entonces me presento, ¿cierto? Ya estoy presentado, Dina Santana. Em, Acá les muestro muy rápidamente cuando hacemos una búsqueda, acá se ve, yo busqué en Google agentes de IA inclusivos y otras informaciones en las noticias y lo que sale son artículos, pero muy simples y muy direccionados a no traer informaciones sobre cómo funcionan los algoritmos o cómo son construidos las informaciones y cómo son colectadas las informaciones de ese grupo de personas que son objetivo, digamos, de los datos de salud. Entonces, ahí pongo una pregunta de, ¿ustedes ya han pensado en cómo la inteligencia artificial está siendo desarrollada para incluir adultos mayores y personas con eh, discapacidad, ¿no? Debilidades, discapacidad, creo, en español. Entonces, traer acá un poco del tema con los términos que están ahora siendo implementados, que es etarismo, ¿no? En español me imagino, en inglés es ageism, para los adultos mayores y para las personas con discapacidad son llamados algoritmos de discapacidad o ableism. ¿Qué significa? Los algoritmos no muchas veces retratan lo que el programador, que es lo que muchos planos, marcos de inteligencia artificial ponen, digamos, la responsabilidad es al programador del código, ¿no? Del algoritmo. Muchos de ellos no son pensados para incluir a ese grupo, esos grupos de personas, lo que genera muchas veces errores o lo que he mencionado acá, falta de Heron Technology, que es Heron Technology, que es la tecnología, los softwares y ese pensamiento de los datos para las personas mayores, para las personas mayores. Acá voy a pasar un poco. Y es algo que debemos traer, como dicen, a colación al tema, porque las Naciones Unidas han decretado que los años de 2021 hasta 2030 es la década de los adultos mayores, de la inclusión, digamos así, para la salud. Y es un tema que también debemos tener en cuenta, ya que estamos en la era de los datos esas personas que muchas veces son olvidadas. Me acuerdo del tiempo que también nos puse acá el cronómetro, pero esas personas representan una parte enorme de la población mundial y que va creciendo, como podemos ver acá, que entre 2015 y 2050 la proporción de la población mundial de personas mayores está incrementando incrementó de 12 a 22%, y esa es una probabilidad, ¿no? Y el número es que cada vez más siga creciendo. Y acaso las personas con discapacidad, hay un gran número de personas que son desempleadas, que falta esa dirección de la inteligencia artificial para ayudar, como nos ayuda a nosotros a encontrar trabajos, a encontrar formas de educación. Desafortunadamente no es la misma cosa para esos grupos de personas. Y algo que traigo a ustedes, expertos, estudiantes, participantes de este panel, que aproximadamente tenemos a 1,3 mil billones o billones, no me acuerdo cómo se dice en español, pero de personas que son o tienen algún aspecto de discapacidad y que representa desde 6% de la población mundial. O sea, estamos hablando
de algoritmos que no son pensados para una gran parte de la población y que no vemos discusiones sobre el tema, por así decir. Y son personas que acá, que en 2022 47,2% de la población con discapacidad también eran adultos mayores. Entonces es como un tema que une a los dos. Y acá tenemos algunos de los riesgos que existen, que después les puedo enviar como documentos. Muchos de los riesgos cibernéticos son direccionados a las personas mayores y la extracción de datos personales para fraudes, para diversos crímenes, y también está la exclusión y la, digamos, pobreza de design para que los algoritmos sean funcionales para esos grupos de personas. Entonces, acá hay algunos de los desafíos que tenemos, eh, que es la tecnología asistiva, y sabemos que el desarrollo de los algoritmos está en el diseño, ¿no? Y tampoco discutimos ese punto. Voy a pasar para acá. Por ejemplo, el uso del GPS. Me acuerdo del tiempo, no pasa el tiempo. Eh, Tenemos ahí algunos ejemplos en que la navegación del GPS, ¿no? Para ayudar a personas mayores con la movilidad y también problemas de memoria. Y no traje acá a colación, acá a la diapositiva, pero también, por ejemplo, acá en Brasil, hace 2 semanas, los datos de personas mayores en relación a medicamentos y eh, enfermedades, ¿no? Fue compartido de forma no consentida a varias empresas del grupo de medicamentos y también a cuestiones que nos lleva a pensar en los derechos digitales, ¿no? Los derechos del consumidor y cómo van los algoritmos direccionados a esas personas. Entonces, con tantos adultos mayores y personas con debilidad en el mundo, ¿por qué los tópicos relacionados a la inclusión son tan difíciles de encontrar, ¿no? En debates de IA. Entonces, ahí yo traigo algunos grupos que ustedes pueden estar trayendo, llevando discusiones como esta. Por ejemplo, lo que ustedes vienen pues ven en la jornada, pueden traer para discusión en Internet Society, que hay un grupo de accesibilidad, en el ITF, que es más técnico, ¿no? Acá hay otros al lado. Eh, Acá también vemos, pues está así porque es la diapositiva más inclusiva para no tener tantos detalles, pero después ustedes van a recibir que son grupos, que son grupos de correo también que pueden discutir temas relacionados a eso. Y en Brasil hay esas dos empresas que yo encontré, que son personas que están siempre involucradas en discusiones sobre el tema, que trae a personas con alguna discapacidad o personas adultas para, antes de que algún software o algún dispositivo sea implementado, que las personas puedan utilizarlos y decir si está inclusivo o no, y cómo va también la cuestión de los datos acá, cómo está siendo utilizado, qué datos piden. Y acá un ejemplo en México, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene ese grupo y esa iniciativa para las personas que necesitan de accesibilidad y que todos tenemos, ¿no? Personas de la familia y ese tema que es muy importante para así debatir. Y acá también en ese documento menciona cómo los datos y cómo la IA está siendo implementada para los derechos digitales también para las personas. Esos grupos. Entonces, también en México hay la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que
ven esa discusión de cómo los datos son tratados, ¿no? Y la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que protegen a todos y principalmente a esas personas a que los datos no sean utilizados para fraudes y que es una cuestión que tenemos que llevar en consideración. Entonces, quisiera agradecer por el tiempo. Tuve mucho miedo de pasar de tiempo y hablar demasiado, entonces traje como un resumen, y es más para que ustedes puedan reflexionar sobre cómo pueden involucrar y está discutiendo y llevando el tema para espacios como este tan bueno y tan rico de discusiones como es la jornada de IA. Acá hay un grupo de Telegram si quieren entrar y seguir la discusión. Entonces, y si también quieren enviar alguna consulta, eh, pueden entrar en contacto. Desde ya, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Dina, por estas aproximaciones, reflexiones tan puntuales. Le pedimos de favor si nos puede colocar el grupo de Telegram, el link dentro de el chat para irnos uniendo también. Muy bien, damos, y también muchas gracias por apegarse al tiempo. Damos también paso ahora al licenciado Ariel, por favor, para que en una intervención de 10 minutos podamos hacer la presentación. Muchas gracias. ¿Qué Adelante. tal? Buenas. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, oportunidad. Y también, bueno, saludos a todas y todos los participantes. Un placer estar en este panel con colegas y buenos representantes también. Voy a compartir la pantalla, me avisan si ahí ya la pueden ver. Mm, Está Pantalla cargando, completa. ya la estamos viendo y ahora en full screen va, ya, listo, Perfecto. adelante. Bien. Em, yo en líneas generales me focalizo sobre todo en política de inteligencia artificial, entonces voy a tratar de hacer una transición entre los debates de política de IA hacia temas de gobernanza de datos para tratar de quizás juntar a hacer el puente entre la sesión previa que mencionaban y esta, ¿no? Básicamente la agenda de inteligencia artificial no es algo que surgió recientemente, lleva algunos años, pero sí se incrementó con bastante visibilidad luego del lanzamiento de ChatGPT, ¿no? Que se generalizó, todo el mundo empezó a hablar de la IA, sobre todo de la IA generativa, y eso aceleró muchos debates políticos y regulatorios. Aquí es una pequeña línea de tiempo esquemática, desde la primera estrategia de IA en América Latina, lanzada por México en 2018, hacia debates en el marco de UNESCO, donde se firmaron las recomendaciones para, digamos, uso ético de la inteligencia artificial, y luego ya con otros organismos más activos en la región, como CAF y países donde está más caliente la discusión, podemos decir, como Brasil y Chile. La línea de tiempo termina, si se quiere, en esta pequeña presentación, en febrero de 2025 con la cumbre de París, ¿no? Que puede ser considerada un giro hacia un debate global sobre una política más laxa en relación a la inteligencia artificial, con un Estados Unidos planteando una postura más pro innovación, menos regulatoria, incluso la Unión Europea también empezando a rediscutir algunas de las políticas que había aplicado, y ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Pero en ese marco, por un lado, es ver, bueno, dónde estamos parados como región y cuáles son los ejes principales del desarrollo de la IA y también de la gobernanza de datos. Aquí, si uno toma algunos índices sobre el desarrollo de IA o qué tan preparados están los países, todos coinciden más o menos en qué son las cuestiones relevantes. Hay factores habilitantes, que en algunos casos está separado entre innovación, capital humano, formación. En otros casos hay cuestiones más de infraestructura y también hay cuestiones de gobernanza, ¿no? Aquí son 3 índices a modo de ejemplo. Y las recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial ya establecieron algunos principios amplios sobre cómo abordar la inteligencia artificial. Perdón que la presentación está un poco en Spanglish por una cuestión de velocidad. Incluido, bueno, la cuestión de la proporcionalidad, seguridad y protección, derecho a la intimidad, protección de datos, transparencia. Y esos mismos principios, la verdad es que se suelen replicar en varios
esquemas, ¿no? No hay tanta diferencia entre los principios, hay más bien acuerdos, algunas veces cambia alguna palabra. Digo, los principios de la UNESCO son bastante parecidos a los que están en los considerandos de la Directiva Europea, que es lo mismo que están dentro de la reglamentación ahora hace poco de la Ley de Inteligencia Artificial en Perú, y lo mismo puede pasar en casi todas las normativas propuestas en la región. Si uno mira a modo de ejemplo una pequeña muestra de los proyectos de ley para regular la inteligencia en la región, casi todos establecen principios, guías éticas y también en líneas generales un enfoque basado en riesgos. Me voy a focalizar solo en eso por una cuestión de tiempo. Y a medida, en el último tiempo podemos decir que está empezando a crecer también el debate sobre soberanía, un concepto que está muy caliente, pero tampoco está tan claro qué entendemos por soberanía, ¿no? Que me parece que hay distintas perspectivas sobre si la soberanía de IA implica que la infraestructura esté localizada localmente, que los datos estén localizados en el país o que sean tratados de acuerdo a las normas de un país, si los trabajadores que desarrollan los modelos de inteligencia artificial tienen que ser de un determinado país, podemos decir. Entonces, el concepto está bastante en debate, pero hay bastantes interpretaciones. Y en ese debate también hay cuestiones vinculadas desde una cuestión de seguridad nacional, de autonomía, de proteccionismo también, de proteger la propia industria, contra críticas vinculadas con la eficiencia, la afectación a la innovación o incluso en algunos contextos autoritarios que digamos, más nacionalismo sea también un mayor control de gobierno, ¿no? Entonces, en líneas generales, en la región lo que vemos son como 4 escenarios regulatorios hacia la IA que se van dibujando. Por un lado, algunos países que van avanzando hacia leyes con reglas más estrictas. Brasil y Chile son los que más van avanzando en estos debates. Todavía igual ambos proyectos tienen media sanción, falta todavía para que se terminen de aprobar. Algunos países que van avanzando hacia debates más basados en principios y no tan detallados dentro de la normativa. Algunos que tienen un enfoque más pro innovación y en algunos casos otros países que no han avanzado tanto y están haciendo lo que se dice el leapfrogging, ¿no? Esperando que otros países avancen, vean qué pasa y luego quizás se suman a esa tendencia, ¿no? Y en ese contexto, como decía, hay un cambio de tendencia global. Los principales actores están yendo hacia un enfoque más pro innovación. Estados Unidos sacó un action plan para promover la inteligencia artificial. La Unión Europea sacó algo parecido, que es su AI Continent Plan. Incluso China también promovió su estrategia, digamos, de inteligencia artificial, tratando de promover, si se quiere, los campeones nacionales, las industrias nacionales. Y en ese contexto, justamente, la gobernanza de datos viene a ser un determinante clave para el desarrollo de la IA, ¿no? Con principios como considerar a los datos como activos, ¿no? Claramente son la fuente para que la IA funcione mejor, digamos, ¿no? Que puedan ser más bien representativos. Muchos de los debates sobre sesgos u otros errores que tienen que ver con la IA parten justamente de cuestiones que tienen que ver con cómo están recolectados, trabajados esos datos. Desde ya también la cuestión de rendición de cuenta, que cada organización tiene que identificar responsables para digamos, la gestión y los procesos dentro de la organización de los datos. Luego tener una política de integridad de los datos, ¿no? Garantizar esa calidad para que resulten confiables en la toma de decisiones, la clasificación, ¿no? Y obviamente que se complementen con otros datos y que sean interoperables, diría que son como las cuestiones más relevantes. Como decíamos aquí, si lo que entra dentro de la inteligencia artificial son datos que no son de calidad, lo que sale tampoco va a ser de calidad, más allá de que en el medio esté la inteligencia artificial. Y breve para concluir, básicamente 2 como ejemplos de cómo se está empezando a discutir esta idea de la gobernanza de datos como habilitante para el tema de IA. Por un lado, un proyecto en Colombia, la verdad es un proyecto que no ha avanzado mucho a nivel Congreso, pero sí nos parecía relevante porque es un proyecto que no regula la IA per se, sino que lo que hace es dictar disposiciones sobre los datos y la infraestructura de datos del Estado, ¿no? Entonces, que permite justamente
tener datos que sean estandarizados, que gestionar la privacidad por diseño, que sean de calidad y que se permita la interoperabilidad, justamente para mejorar las prestaciones de servicio desde el Estado, ¿no? Y el uso de la inteligencia para la prestación de estos servicios públicos y la mejora de la gestión desde el Estado. Y también a nivel regional, la OEA elaboró unos lineamientos interamericanos de gobernanza de datos vinculados con la inteligencia artificial, donde muchos de los temas que fuimos hablando ya están presentes y se repiten. Aquí quizás también relevante para mencionar el tema de ciberseguridad, porque no solo es una cuestión de privacidad, sino también de protección luego de los datos ya recolectados. De hecho, la OEA está trabajando activamente con varios países de la región en elaborar estrategias nacionales de ciberseguridad, pero se vuelve a repetir la cuestión de generar una cultura de datos, de algunos lineamientos transversales como alinearse con la protección de datos y con la protección de derechos humanos también, los marcos y la interoperabilidad. Y en muchos casos también la cuestión de datos abiertos que permita apuntalar el uso de IA en el sector público. Creo que llegué justo y dejo la palabra. Excelente, pero literalmente muy puntual. Muchas gracias por esta intervención, estas reflexiones que también nos llevan, Ariel, a ir profundizando sobre el tema desde diferentes flancos y nos ayudarán justamente para ir armando estrategias, agenda, propuestas, ideas, debate. Muchas gracias. Ahora vamos a dar la palabra al licenciado Marcelo Benítez para que nos pueda presentar por 10 minutos su exposición. Adelante, por favor. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, buenos días para allá. Muchísimas gracias por la invitación a todos los organizadores y bueno, mi cordial saludo a los panelistas y a los participantes. A mí me pidieron o pidieron en general que hablemos desde el ámbito de nuestras profesiones, ¿verdad? Entonces, yo soy abogado y como ven, tengo hoy el saquito, tengo hoy la camisa blanca, la corbata, que es un poco donde nosotros, los abogados, nos sentimos cómodos, ¿verdad? Somos un poco estructurados, no importa si hay 30 grados, si estamos en la oficina o en la calle, ahí estamos todos vestidos igual, siempre. Lo que siempre fue cómo se vistieron nuestros docentes, cómo se vistieron los docentes de nuestros docentes y eso dice mucho de cómo somos nosotros los abogados, ¿verdad? Por qué así esa introducción? Porque así nosotros nos vemos, es así donde nos gusta estar, donde estamos cómodos, que las cosas estén en su lugar, que sea como siempre fue, que haya reglas claras, que haya instituciones fuertes, pocas sorpresas, ¿verdad? Eso es lo que nos gusta a nosotros. Nos gustan las leyes que duran, si es que una ley tiene 60, 70 años, significa que funciona. Si esto se sigue aplicando, entonces nos sentimos cómodos con esa estabilidad. Entonces, ahí imagínense ustedes cómo nos sentimos nosotros desde el ámbito del derecho cuando aparece una tecnología como la inteligencia artificial, que viene a patear todo el tablero, ¿no? Todo el tablero de cómo conocemos los paradigmas, inclusive pone en jaque esta profesión que nosotros tenemos, ¿verdad? Ya no es una ayuda. Se silenció el micrófono. No, ahí está, listo. Ahí está, se silenció Listo, el adelante. micrófono. Entonces, no es una cuestión de una herramienta para hacer más rápido nuestro trabajo hoy, sino que hoy es una cosa más, ¿verdad? Por eso ocurre este panel, por eso ocurre en todos los paneles alrededor del mundo que están hablando sobre inteligencia artificial, porque ya nos dimos cuenta que va a cambiar la manera en la que trabajamos, ya va a cambiar la manera en la que pensamos, en la manera en la que nosotros los abogados creamos las leyes y la forma en la que entendemos la realidad. Por eso era muy importante lo que estaba mencionando el profesor Ariel, cómo se están generando estas leyes, ¿verdad? Más bien se están pensando en principios hoy que por lo menos dejar como muy establecido todos los pasos que van a suceder, porque nadie sabe cómo va a reaccionar la tecnología de acá dentro de un año, ¿verdad? Y eso es muy curioso y eso es lo que va a seguir modificando brutalmente todas las instituciones que conocemos, entre ellos principalmente la universidad, ¿verdad? Que es lo que va a preparar a los profesionales que van a salir al mundo, ¿verdad? Y creo que es un poco el punto del debate, lo que tenemos acá, qué tenemos que hacer ahora, cómo nos paramos frente a eso, todos nosotros de nuestras profesiones. Y es la primera vez que puede sonar cliché, pero estamos en un punto único en la historia de la humanidad, ¿verdad? Uno de los puntos históricos donde esta herramienta deja de ser una herramienta y está transformando un poco la estructura donde vivimos, ¿verdad? Pero bueno, no nos tenemos que asustar. Yo traía una presentación un poco para mostrar
eh, y entender un poco dónde estamos parados hoy, que creo que nos puede ayudar. Me avisan si es que se puede ver. Está cargando, está cargando. Sí, está Eh, cargando. Perfecto. Te notifico, vamos a darle su tiempo a que Listo, ya vemos la presentación, pero no en full screen. Ahí va, listo, Perfecto. va cargando. Mm, Y ahora, listo, adelante. Bien, yo no estoy pudiendo ver, a ver si me dan un segundito. Ok, ahora sí. Les quería traer esta presentación que es el Hype Cycle de Gartner o el siglo sobre expectación, ¿verdad? Que Gartner es una consultora que dijo, mira, tenemos esta teoría que es para mostrar y para poder entender cómo vienen trabajando o cómo vienen impactando en la sociedad todas estas tecnologías disruptivas que tienen la cuestión de visibilidad y la del tiempo, ¿verdad? Acá podemos traer cuestiones como el Internet, podemos traer el tema del 3D, el metaverso, todas las cuestiones que en algún momento fueron tema de debate para la sociedad en general. Y hablemos primero del Internet, ¿verdad? Para poder entender y ponerlo un ejemplo muy claro. Cuando el Internet arrancaba, muy pocas personas sabían lo que eran, muy pocas personas conocían y muy pocas personas trabajaban con eso. De hecho, era un ambiente muy poco cómodo para la sociedad en general, aquellos que no tenían conocimientos tan profundos, ¿no? Bueno, en algún momento eso fue creciendo la expectativa, se hizo bastante popular, llegaron los fenómenos de las .com, se empezaron a crear comercios alrededor de ello, grandes negocios, y luego en algún momento parecía como que se va desinflando la burbuja, ya no hay mucha innovación, ya no hay cuestiones demasiado nuevas, y vamos al punto un poco sobre una cuestión de decepción, ¿verdad? Ah, esto nomás era, no va a cambiar nuestra vida como pensábamos hasta que se va gradualmente regulando el tema de la conversación y podemos conocer todas las aristas como hoy conocemos el Internet, ¿verdad? Hoy ya podemos tener conversaciones muy serias, podemos conocer todos los factores que implican acerca del trabajo dentro del Internet y podríamos empezar a regularlo. Entonces, hoy con la inteligencia artificial, en cambio, estamos viviendo un fenómeno que recién estamos empezando, que si bien había inteligencia artificial desde antes, ¿verdad? Del inicio de 2000, realmente explota, como mencionaba Ariel, con el lanzamiento de ChatGPT en 2022, que es donde salió a la población en general y se desató el monstruo, ¿verdad? Estaba disponible para todos y ahí vimos epa, nosotros podemos cargar información acá y nos puede responder como humano. Entonces, estamos empezando aquí este ciclo de lo que es el pico de expectativas, ¿verdad? Que es donde pensamos, nos va a sacar nuestro trabajo como abogados, nos va a sacar nuestro trabajo como profesores, nos va a sacar nuestro trabajo como médicos, hasta que en algún momento, cuando dejen de haber estas nuevas tecnologías o estas nuevas plataformas, vamos a poder regular un poco más y bajar las expectativas y concentrarnos en lo que realmente hace y no en lo que puede llegar a ser. Entonces, ese va a ser un momento muy importante para poder empezar con las conversaciones reales, ¿verdad? Porque hoy es un momento donde cada uno está llevando, como decimos, el agua a su molino. Las grandes tecnologías quieren imponer sus propias realidades, sus propias expectativas, porque hay una retribución económica detrás. Los medios de comunicación están imponiendo su propio discurso también, están tratando de vender a la población en general noticias que puedan ser populares sin que necesariamente sea del todo real. Los mismos políticos también están buscando crear leyes sin tener mucho conocimiento acerca de lo que quieren regular, ¿verdad? Eso vemos mucho también que hay leyes que se están creando y después se están retrocediendo de vuelta porque sencillamente todavía no podría llegar a no ser el momento para tratar de regular absolutamente todo, ¿verdad? Entonces, para mí, y como hablamos de ética también, me parecía muy importante traer sobre la mesa esto y este ciclo, porque es el momento donde la academia tiene que tomar un rol protagónico, los docentes universitarios, los investigadores, porque creo yo, y bueno, podremos debatir ahí, pero somos o son los que tienen un lugar que tiene mayor imparcialidad y que mira mucho más hacia el bien común que hacia intereses personales, ¿verdad? Entonces es ahí donde entramos a hablar de la ética, de la moral, que muchas veces nosotros
anteriormente estudiamos como una cuestión de estudiar la ética y la moral para conocer los valores que tienen que ayudarnos a desarrollar nuestra carrera profesional o cómo deberíamos comportarnos como docentes. Pero hoy la ética definitivamente tiene mucho más que ver como una cuestión de supervivencia de la humanidad, porque la ética es lo que nos va a decir cómo se deberían desarrollar a partir de ahora los algoritmos, cómo se deberían desarrollar las tecnologías, cómo se deberían desarrollar las leyes. Y sobre esa ética y sobre esa moral que ustedes traían muy bien a la mesa dentro de los objetivos de la charla, es donde la academia tiene que mirar y trabajar un poco la pelota y recordar los inicios de la humanidad, los inicios de desarrollo y empezar a partir de ahí a mirar la tecnología sin tener esas falsas expectativas de lo que puede suceder, ¿verdad? Entonces esa es una invitación también a todos nosotros de poder involucrarnos y traer estas buenas conversaciones sin necesariamente llegar a un punto de desespero a lo que pueda pasar. Aquí termino mi primera intervención, Hugo, y continuamos con la charla. Muchas gracias, gracias, licenciado Marcelo. Interesante punto de vista desde una óptica muy especialista que nos atañe definitivamente al estar envueltos en una sociedad donde estamos ya entreverados entre la tecnología, las leyes, y hay que también tomar en cuenta pues estas situaciones históricas que nos ha dejado estas disrupciones al ser invasivas a no solamente a nuestra sociedad, sino incluso a nuestras personas. Muchas gracias. Vamos a dar paso al micrófono a Claudio Lucerna, por favor, que nos puedes presentes por 10 minutos tu orientación en torno del tema. Muchas gracias, bienvenido. Adelante. Gracias a usted, Hugo. Un abrazo a Querétaro, porque por el tema de que el mundo ya no es tan grande, es hogar hoy de gente de mi familia. Tengo dos primos que han visitado, estudiado en México y ahí conocieron a sus compañeros, compañeras, establecieron familia y ahí trabajan. Aunque tenga visitado a Wow. México un par de veces profesionalmente, nunca he tenido la oportunidad de ir a Querétaro, llevarles un abrazo, pero imagino Claro. que esto pueda sanarse en un par de años. Muchísimas gracias. Un Gracias, placer bienvenido. estar aquí también placer estar con Diná, con Marcelo. Y yo quisiera, y les podría, mi trabajo hoy tiene que ver bastante también con este mapeo de iniciativas, de escenarios de policy en IA y datos del mundo, pero no lo podría hacer de forma tan buena, tan sintética y tan brillantemente arreglado como lo hizo Ariel. Lo que me da espacio, a propósito, Marcelo, aquí hay una guitarra, no estoy de saco, pero sí es un escritorio de un abogado, no solo, pero también un abogado que hace más tiempo, como dices, está menos incómodo con cuestiones de evolución digital, porque es parte de nuestro día, parte de mi trabajo, pero sí es un tema interesante. Yo estoy en estos días, Hugo, como también estos últimos años, como miembro del Consejo Nacional de Protección de Datos en Brasil. Entonces, que esta discusión es interesante y presente en nuestros días. Les comparto solamente un par de ideas y tres preguntitas. Para empezar, esta que comparto aquí en el chat con ustedes. Hoy yo me refiero generalmente a datos, nos referíamos en pasado a datos que tenemos o datos que teníamos como si fueran simplemente propiedad, un activo económico. No dejan de ser activos económicos, los compañeros ya han mencionado aquí en sus puntos, pero hoy yo creo que estamos tratando de datos que somos, no solo datos que tenemos. Estos datos hoy representan parte de quien nosotros somos como personas humanas. Entonces, la primera idea, a partir de esta, digamos, de esta idea principal, les quería compartir esta segunda idea que la mediación del espacio digital hoy día no es una actividad técnica, sino una actividad sociotécnica. Con esto quiero decir que hablar de Internet parece, bueno, suponer o autorizarnos a creer que la regulación, la gobernanza y las decisiones sobre el ambiente digital que queremos se debe dejar a cargo de los ingenieros, de la gente técnica, de la gente que comprende los protocolos, de la gente que desarrolla programas de computadora en lenguajes propios. Tenemos una profesora muy importante en el área de gobernanza de Internet que se llama Laura Denardis y ella nos ha dejado con esta idea. Es un espacio de mediación sociotécnica. Sí, es un ambiente distinto del ambiente analógico,
en lo cual crecemos todos. Bueno, gran parte de nosotros ahí, hay milenios también con nosotros aquí. Pero este espacio digital no nos quita la necesidad de discutir las cuestiones sociales, las cuestiones, bueno, institucionales, las cuestiones políticas que se han construido por encima de esta capa técnica de Internet. Por encima de las capas técnicas de Internet se ha construido un ambiente digital que hoy día se confunde completamente con el ambiente eh, físico o de infraestructura. Entonces, para que no nos olvidemos que que estas discusiones de gobernanza, de regulación, de la utilización de Internet no es un tema de tecnología simplemente, sino un tema sociotécnico. La segunda idea con la cual les quería dejar es esta que acabo de compartir con ustedes. Yo estoy de acuerdo que no podemos evitar esta incorporación de tecnologías en nuestra vida. Sí, de verdad, pero el camino sí se puede cuestionar y se debe intervenir. Porque estaba uno de los primeros paneles que me acuerdo en Europa, en Bélgica, viví en Bélgica un par de años, y ahí estaba con un tipo que sigue siendo muy importante para la protección de datos en el mundo entero, que es Giovanni Buttarelli, que ha desarrollado el rol de supervisor de protección de datos en Europa durante mucho tiempo y compartía con él el primer panel, uno de los primeros paneles de gobernanza algorítmica en 2017 y ya se van ahí, bueno, casi 10 años. Y le escuchaba con mucha atención y él decía una frase que nunca había olvidado. El hecho de que una determinada tecnología existe, aunque madura, no debe significar su adopción mandatoria, obligatoria. Y esta parece una idea que no ni siquiera nos damos cuenta hoy día. El hecho de que sale algo nuevo en términos de posibilidad, recurso técnico, aparentemente es como una obligación para incorporarnos en policy making, en la educación, en la salud, en la infraestructura, en la educación. Yo sé, evidentemente todos sabemos que es necesaria una carga de discusión crítica, pero el hype tecnológico es muy fuerte. Y esta fuerza es como que nos quita la posibilidad de discutir críticamente. Sí, vamos a incorporar cada vez más tecnologías digitales en nuestras vidas. No creo que eso es evitable, pero la ruta, el camino, la dinámica con que eso ocurre, sí, es parte de las discusiones institucionales en estados distintos, respetadas como nos acuerda Ariel, sus soberanías nacionales, sus cuestiones internas, sus intereses particulares. Y para terminar, una experiencia que les puedo compartir desde mi actuación, no solo como miembro del Consejo Nacional de Protección de Datos, sino como ahora también como el coordinador de la capacitación de oficial de protección de datos en mi estado, Paraíba, en Brasil. Aquí estamos avanzando con la conformidad con la Ley General de Protección de Datos. Tiene un poco más de tiempo que la nueva ley mexicana. Y en Brasil, como en Europa, se ha creado una función muy propia que es el encargado de protección de datos. En inglés se dice Data Protection Officer. Yo creo que es una previsión, pero no una obligación en México, ¿no? Un oficial de protección de datos. Como es una obligación en Brasil, por lo menos por el sector público, nos hemos dado cuenta que en el estado de Paraíba la formación técnica de esa gente era todavía muy débil. No hay un curso de grado, no hay una universidad que forme a las personas para trabajar con esto. Y con lo cual me ha llamado la secretaria de Transformación Digital de mi estado de Paraíba para saber por dónde empezamos esta adecuación, este proceso de conformidad con la Ley General de Protección de Datos. Y le dijo esta frase y hemos puesto en práctica desde entonces. Empezar por las personas, por la gente. Hay un montón de herramientas, muchas de las cuales maduras, buenas herramientas que seguramente le podrían hacer el trabajo de acelerar la conformidad, la adecuación de mi Estado como ente público, como organismo público, a las nuevas disposiciones de Ley General de Protección de Datos en Brasil. Pero simplemente contratar una herramienta o desarrollar internamente un software para que esta plataforma pueda controlarla, pueda hacer la gestión de los datos personales, los cuales serán la base para la toma de decisiones en Paraíba, no me parecía la decisión
más importante. Le dijo, empezamos por formar una masa crítica, oficiales de protección de datos, gente que comprenda la cuestión interdisciplinaria de datos personales. Hay que conocer un poco de gestión de proyectos, hay que conocer un poco de la ley de protección de datos, hay que conocer bastante de seguridad informática, ciberseguridad. Entonces, con este año de formación tenemos masa crítica suficiente. A partir de ahí, si deseamos contratar una tal herramienta, una determinada plataforma para gestionar, se implementa, se contrata, se licita, pero ahí ya tenemos masa crítica suficiente, uno, para ayudar a seleccionar esta herramienta, a hacer entender si los indicadores son positivos o negativos, si funciona o no, y si es una herramienta que al final va a ayudar al Estado a cumplir este reto, organizar datos, gestionar datos personales, a hacer la seguridad adecuada de datos personales y utilizar estos datos para toma de decisiones seguras y útiles a la población. Entonces, regresando un par de segunditos preciosos a Hugo y felicitando por esta gestión del panel muy interesante, te devuelvo la palabra y agradezco una vez más por la oportunidad de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Increíble, Claudio. Muchas gracias por estas palabras que nos acaba de dirigir, que también, por supuesto, nos ayudan a comprender un poco más que el tema es muy amplio, se puede abordar de diferentes perspectivas, no solamente del académico, hay un tema de gestión pública, la gobernanza, en fin, tanto que tenemos que ver en tema social, etcétera. Yo creo que es un momento, como nos marca la agenda del día de hoy, poder hacer una reflexión en torno de los comentarios que nos han realizado cada uno de nuestros panelistas, porque ha sido una lluvia de ideas muy importante. Entonces, quisiera preguntarles, hacerles una pregunta a los cuatro. Yo creo que de ahí podríamos ir armando un diálogo, ocuparíamos una respuesta de cada uno de ustedes. Preguntarles, toda vez que justo si entendemos que los datos el día de hoy es algo muy valioso, de hecho es una mina de oro para muchas corporaciones, gobiernos, etcétera. Si esos datos son, digamos, en una analogía, son un recurso estratégico como hay otros recursos, en este caso naturales, como el agua, etcétera. ¿Qué podríamos decir en América Latina? ¿Cómo, por ejemplo, podríamos priorizar para nuestros pueblos este recurso y a su vez asegurar que su gobernanza responsable, ética, como nos lo marca la UNESCO, de estos datos, pueda ser inclusiva, no aumentar desigualdades, etcétera? En pocas palabras, ¿cuál sería ese ABC desde su perspectiva para que estos riesgos que se corren en la gestión de datos puedan disminuirse en no hacer daño, por ejemplo, primum non nocere, acuérdense, ¿qué podríamos hacer? Le cedo la palabra a cada uno de ustedes. Primero, Dina, por favor, cuéntanos, ¿qué podrías opinar al respecto? Qué gran pregunta. Y primero que todo, sí, gracias al profesor Claudio, a Marcelo, a Ariel y a todos que están acá por la discusión. Bueno, quisiera poner primero que todo una obra muy interesante, que es un libro que se llama The Costs of Connection, que es de Codri Mejías, que comenta, que hace la analogía entre el colonialismo histórico con el colonialismo de datos actualmente, que demuestra unos puntos, y ahí ya voy a la respuesta, que por ejemplo hay la apropiación de recursos, lo que vemos con los data centers, todo más. Vemos la amplificación de las relaciones económicas, diciendo que si usted nos da sus datos, nosotros te damos la conexión y eso te va a hacer más desarrollado. Entonces hay esa cuestión de la cuestión económica y también la propagación de visiones de mundo. Entonces, eh, lo que veo como una forma de que sea inclusivo, que nos quedamos, como bien comentó Marcelo, Tom, Claudio, Ariel, de esa transformación está en la educación. O sea, sí, tenemos la IA, tenemos eso todo, tenemos a varias empresas, digamos así, que quieren los datos y tenemos instrumentos nacionales que nos protegen, digamos.
¿De qué sirve si los ciudadanos no conocen a nada de esos ambientes y solo son vistos como consumidores? Entonces, la educación y que nosotros que estamos acá en ese espacio podamos usar todo ese conocimiento, esa lluvia de ideas para también propagar lo que estamos aprendiendo a los demás. Hay varias formas y yo creo que la respuesta como sintética y rápida de eso es educación, educar y concientizar. Wow, increíble. Concientizar, socializar lo que nos acaba de decir al final de esa respuesta es abismal. ¿Cuál es el papel de las instituciones, de los investigadores, investigadoras, de todo esto, de los actores públicos? Creo que hay una tarea muy grande para seguir hablando. Quisiera ceder la palabra al licenciado Ariel justamente para abordar esta pregunta de cómo en América Latina podemos asegurar de alguna manera esta gobernanza ética responsable de los datos para no incrementar estas desigualdades que vemos ya tangencialmente en la vida real. Adelante, Liz. Bien, arranco primero coincidiendo en que los datos son un recurso estratégico, pero los datos no aislados y per se, ¿no? Digamos, justamente los datos tienen sentido cuando están procesados de una determinada manera. Volviendo a mi pasado de periodista de datos, en algún momento tuve que hacer notas sobre cuestiones de energía, ¿no? Y entonces, el petróleo es recurso cuando se puede extraer, digamos, porque abajo de la tierra no se usa como no es un recurso estratégico y no se usa como energía. Entonces, con los datos pasa lo mismo. El dato es un recurso estratégico en tanto en cuanto está trabajado y procesado, recolectado de una determinada manera y permite justamente hacer diferentes cuestiones con esos datos. Y para aprovecharlo, un poco retomando lo que decía Claudio, de bueno, hay que ver cómo se utilizan estas tecnologías. Primero hay que entender, hay que decidir los estados para qué, ¿no? Entonces, digamos, decir, bueno, queremos usar esta tecnología que es válida y también coincido que va incrementando el uso de estas tecnologías. El tema es para qué, en qué áreas sí, en qué áreas no. Y eso obviamente es una discusión pública que se va generando en distintos ámbitos. De hecho, tanto es así que el uso de reconocimiento facial en un montón de ámbitos fue acordado como prohibido, ¿no? Y eso distintos estados coincidieron en esa línea. Entonces, hay ámbitos en los cuales puede ser sumamente positivo utilizar estas tecnologías y otros en que no. Y termino rápido la idea en que también para evitar estos sesgos o desigualdades, falta primero cuestiones de infraestructura, desde conectividad, porque no es lo mismo, digamos, qué tan representadas están algunas personas que no tienen acceso a esa comunidad, no generan datos que son recolectados de los que no. Luego también educación, como decía Dina, tanto para el uso, pero también, digamos, para entender cuáles son esos resultados, ¿no? Para qué se utiliza. Y luego que los datos tengan calidad, justamente, estén procesados de una determinada manera para que los resultados no tengan sesgo, básicamente. Muy bien, estoy tomando nota. Es increíble lo que nos están comentando. Nos amplía, por supuesto, el horizonte. Esta última parte, ¿quién quiere ponerle a su vehículo gasolina de mala calidad? ¿Quién quiere plataformas, sistemas con datos? Porque esos son lo que mueve a la inteligencia artificial, los datos de mala calidad para que dé sesgos, para que tenga cosas un poco perjudiciales. No queremos eso. Muchas gracias. Vamos a darle pie también a el licenciado Marcelo para que nos aborde esta pregunta de qué deberíamos de tener en América Latina para asegurar esa gobernanza ética de los datos y no potenciar estas desigualdades. Adelante, por favor. Muchas gracias. Sí, realmente acá hay una cuestión clara, que los datos forman parte de un todo también, ¿verdad? Y cuando hablamos de América Latina tenemos que reconocer que estamos en una región con profunda desigualdad estructural. Eso no escapa ni siquiera a los datos ni a otro sector que tenga que ver con con las políticas públicas, ¿verdad? Entonces, una mala gobernanza de datos, como decían, con sesgos, con datos mal gestionados, lo único que van a hacer es reproducir los sesgos que ya existen en nuestra sociedad, ¿verdad? Pero sí, si entrenamos un algoritmo con datos que ya reflejan una discriminación, y sí, ¿qué va a pasar? El resultado va a ser más discriminación, pero más automatizada, más rápida, ¿verdad? Entonces, eso es algo que hay que comprender bastante rápido. Entonces,
hay que ser más transparentes, hay que generar más participación, ¿verdad? Entonces, una solución el primer paso sería democratizar la conversación. Creo yo que tiene que pasar por democratizar mucho, que no solamente los que tengan la opinión sean los técnicos o las grandes empresas o ciertos gobernantes, sino que la conversación pase por todos los sectores, ¿verdad? Porque todos tienen algo que decir, todos tienen algo que le incomoda, todos también tienen por ahí su propia ética, su propia moral. Entonces, mucho de la conversación se pasa por eso. Entonces, incorporar la conversación a comunidades, movimientos sociales, a universidades, inclusive a periodistas, ¿verdad? Entonces, como los datos son una herramienta de poder, eso tiene que estar sometido a un control democrático también. Y luego, como decía Dina, ¿verdad? Invertir también en la educación y en las capacidades, porque no es muchas veces que haya una mala intención de generar un mal proyecto de política pública por una mala gestión de datos, sino que genuinamente muchas veces falta ese conocimiento técnico y falta ese conocimiento técnico sobre todo en las instituciones públicas, como pasa en los países de América Latina, ¿verdad? Entonces son esos dos puntos por ahí que a mí me gustaría explorar dentro de esta pregunta. Muy bien, grandes palabras, gran introducción hacia estos axiomas que a veces los olvidamos, en este caso es la democratización de la información para dispersar ese conocimiento y en su momento la adopción. Muy bien, dado por último momento a Claudio para que nos aborde la respuesta a esta pregunta. ¿Qué piensas, qué opinas sobre estos cimientos en la gestión responsable, ética, gobernanza de los datos en América Latina para no incrementar las de por sí ya desigualdades que existen en nuestros pueblos? Adelante. Gracias, Hugo. Me permita un pasito adelante en lo que ha puesto Ariel en términos de la analogía entre el petróleo y datos. Un paso adelante sería decir, esta es una analogía muy famosa que ha empezado con una revista The Economist en mayo de 2017. Y para allá de que la Ariel ha puesto con similitudes, tengo en mi visión, hay una ventaja en relación a la importancia estratégica de los datos personales. El petróleo es un recurso natural no renovable. Se acaba. Y los países que dependen del petróleo específicamente ya tienen, los responsables, ya tienen planos para su economía en relación a lo que va a pasar cuando el petróleo no se acaba. Los datos se producen todos los días. Y si estructuramos negocios, si recolectamos y estructuramos el uso de una determinada manera, tenemos recursos no naturales, renovables, produciendo a cada día. En términos de importancia, por lo tanto, los datos tienen, sin exagerar, pero más importancia futura y estratégica del petróleo. En relación a la cuestión propiamente dicha, te puedo decir que en 2018 estaba en un café en la avenida Callao, en Buenos Aires, con un amigo que se llama Martín Silva Valent, y he puesto exactamente en cuestión esta pregunta que usted ahora plantea. Y le señalaba que en los Estados Unidos tenían, aunque administraciones han cambiado esto, y ahora regresamos a este punto que vi en principio, en los Estados Unidos el desarrollo de este tipo de tecnología, la visión es promocionar innovación las industrias. China tiene su rol, su estrategia geopolítica de bueno, impulsar o permitir el control gubernamental. Europa tiene su rol o su intención de establecerse como marco regulatorio de derechos humanos. Y son zonas grises, Hugo. Los Estados Unidos también tienen intención de controlar con gobierno. China también tiene su intención de impulsar su industria. Son zonas grises, pero estos son los ejes principales. Y le preguntaba a mis compañeros en Argentina, ¿cuál debería ser nuestra estrategia? Yo, en mi mente, desarrollo humano, desarrollar la gente. Tenemos una gran brecha de desarrollo humano. Esta sería la implantación. El obstáculo, en mi opinión, sería hoy decisión política. A veces imaginamos que el mundo digital nos trae una mágica distinta y nos puede hacer sentir o vivir cosas que no son vividas en el mundo físico. Nosotros tenemos siglos de desigualdad en la América Latina. Esto no es en 1600, en 1700, la desigualdad en la América Latina no era por el tema del digital. Así que si esto sigue así, hay que haber decisión política. ¿Para qué nos sirve el digital? Para promocionar igualdad, desarrollo humano en nuestra región. Esta decisión política es clave.
Claro, claro, increíble, ¿eh? Al momento se me vino las venas abiertas de Galeano, venas abiertas de América Latina de Galeano, donde justamente hay un reflejo de en otros sintonías de temas materiales y este discernimiento que nos llevas de los recursos que se agotan y no, también hay que preguntarnos muchas cosas y, por ejemplo, ¿cuál es el papel de los que estamos en la academia para hacer frente a esas iniciativas de los políticos de resistencia de decisiones del sector público, como, por ejemplo, los que estamos de este lado en la trinchera de la academia podemos participar, alzar la voz en los parlamentos? En mi caso, yo participo activamente en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República, en la Cámara Federal de Diputados, para ir estableciendo como todo esto. Las visiones que tenemos pasan entonces, por lo tanto, por la abogacía, por gestiones de tecnología, y me parece que también se centra el tema, porque veo aquí la discusión en el chat, en el tema de los derechos humanos. Por ahí también deberíamos ir guiando esta brújula para que la dignidad prevalezca alrededor de nuestra gestión de datos responsables. Abrimos paso al ocaso de esta reunión para darles el micrófono hasta por 4 minutos a nuestros increíbles panelistas para que puedan dirigirnos unas palabras de cierre, de conclusión, de reflexión final y que nos hagan poner pues en el horizonte de hacia dónde vamos. Adelante. Vamos a darle la palabra primero a la doctora Dina Santana, por favor. Eh, bueno, ¿qué decir después de tantas informaciones y un panel tan interesante y también lleno de reflexiones? Eh, Quisiera hacer un llamado, ¿no? A que después de acá que podamos seguir con esas cuestiones en la cabeza y no solo quedar para nosotros, sino que también llevar eso adelante. Y siempre voy a decir que como Ariel comentó, primero la infraestructura, después los datos, el profesor comentando acá sobre también cuestiones relacionadas a eso de la inclusión, igual que Marcelo. Entonces, dejar a que sigamos en contacto, sigamos buscando dónde y cómo aportar para que a cada semillita que podamos plantar, que sea más personas involucradas en ese mundo de la gobernanza digital. Entonces, hay muchos ambientes, muchos eventos que podamos estar involucrados y entonces que podamos seguir ahí en contacto y quién sabe vernos por allí. Entonces, sí, es un hasta luego y muchas gracias por la participación de todos y también por las preguntas en el chat. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias por estas increíbles palabras. Hay que crear una agenda y le dejamos como una tarea también a Núñez hacer una concertación para hacer grupos de trabajo y dar seguimiento a esto. Muchas gracias, Dina. Ariel, por favor, coméntanos conclusiones y reflexiones finales. Adelante. Sí, yo solo quería hacer como un doble clic en el tema de calidad de los datos y tema de sesgos, ¿no? Porque si bien uno lo menciona y es súper relevante como lineamiento general, a veces pareciera como si es súper fácil decir, bueno, este dataset no tiene sesgos o tiene sesgos, ¿no? Como si fuera un blanco y negro, ¿no? Entonces, la propia forma de cómo funciona la inteligencia artificial, incluso que genera conexiones que uno no prevía, digo, hay como campos de información que uno no prevía hace ver que hay cuestiones de sesgos que pueden estar reproducidas sin saber y que no es tan limpio que cuál es un dataset completo o no completo, ¿no? Entonces, creo que yo trataría de tener en mente que es un work in progress, ¿no? Dirían en inglés, ¿no? Que se va refinando esa línea, porque de hecho hay cuestiones que son sesgos, pero que no tienen que ver con el dataset, sino que tienen que ver con desigualdades en la vida real. Entonces, en eso los datos no estaban mal. Lo que estaba mal es que, o sea, que se reproduce o se asume una desigualdad del mundo real, físico, podemos decir, para decirlo de alguna manera, digamos, en los algoritmos. En otros casos sí puede haber errores en los datos y en algunos casos que tratar de que los resultados equiparen cuestiones tampoco es correcto. Por poner dos ejemplos breves, si hay una desigualdad de ingresos entre hombres y mujeres y luego una inteligencia artificial le asigna más préstamos a los hombres que a las mujeres, en realidad no tiene que ver con que el algoritmo esté identificando mal, sino que asume que los hombres van a tener más ingresos porque existe esa desigualdad en una determinada sociedad. Por otro lado, si tratamos de equiparar que siempre sea igual entre hombres y mujeres en todos los campos, por ejemplo, en temas de salud,
puede haber enfermedades donde haya más prevalencia de una enfermedad en mujeres que en hombres. Entonces, justamente ahí el resultado que sea más prevalente en mujeres que en hombres es correcto, más allá, digamos, técnicamente no sería un sesgo, sino que sería una desigualdad concreta. Entonces, solo para complejizar que no es tan blanco y negro que es un dato de calidad, sí hay que trabajar hacia la calidad y también ir refinando los algoritmos, ¿no? Increíble, muy bien, estoy tomando muchas notas. Creo que estas digresiones nos van a llevar también a una profundización del tema y a la socialización, que es lo que muchos están mencionando en este panel. Vamos a orientar también, a invitar a Marcelo, por favor, que nos puedas comentar estas últimas reflexiones, por favor. Gracias, gracias. Sí, claro. Y yo creo que para cerrar, hay una idea clara de todo, detrás de todo esto y principalmente de lo que venía diciendo, ¿verdad? Hay actores que tienen que asumir un rol protagónico en todo esto. Y para mí no hay duda de que uno de esos actores es la academia, porque estamos combatiendo, o no sé, combatir por decir, pero estamos en una posición diferente a la de poderes enormes, que hay intereses globales detrás, que tienen mucho dinero y principalmente los valores que tienen estas empresas no están relacionadas con la justicia social o con la ética, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos esperar que estas mismas empresas se autorregulen, sino que nosotros mismos tenemos que poner esas conversaciones sobre la mesa y sobre todo tenemos que formar un pensamiento crítico, ¿verdad? Yo creo que en mucho, o también quería mencionar el tema del pensamiento crítico, porque no es solamente ya una herramienta educativa, sino que es una herramienta política para construir las sociedades que queremos construir y los países que queremos construir a un futuro, porque la realidad es que por ponerles un ejemplo, en mi generación, si bien yo ya estudié en lo que es el colegio y la universidad, ya estudié con muchas herramientas digitales, con Google a la mano, con Wikipedia, con posibilidad de acceder a libros, la generación que viene después de nosotros, las personas están, los chicos están en la escuela todavía, los estudiantes que están comenzando en la vida universitaria, la primera herramienta que tienen a dónde acudir cuando van a necesitar información es ChatGPT. Y ChatGPT no funciona si es que no hay un pensamiento crítico formado antes. Entonces, yo creo que es muy importante también que la universidad, la academia se enfoque en construir pensamiento crítico dentro de los propios currículos que le están dando a los niños, a las niñas y a los jóvenes y sobre todo a las personas que están arrancando en el mundo educativo. Estupendo, estupendo, se conecta, pero majestuosamente con lo que se nos comentaba, tanto de parte de Dina, de la gestión del conocimiento de la educación, poder reconstruir estos perfiles y programas, contenidos académicos para ir caminando hacia la conciencia. Muchas gracias. Por último, vamos a escuchar a Claudio. Por favor, conclusiones. Dinos, por favor, cuéntanos. Gracias, Hugo. Dos puntitos rápidos. Este rol de la academia. Estamos delante de una necesidad de una academia diferente de la academia del siglo pasado. Mis profesores eran muy influyentes en la universidad y, sabían, y a eso se refirió Marcelo también. Y ahí en la universidad hacían su trabajo. El mundo digital, el mundo convergente en que vivimos demanda una academia por varias razones, porque tiene credibilidad técnica, porque tiene conocimiento específico, porque tiene posicionamiento social, demanda una academia que salga de los muros de la universidad y actúe y va a los congresos, a las casas legislativas, que busque investigación, datos empíricos sobre la necesidad de sociedad civil. Es una academia diferente. La academia que nos ha servido intermuros de la universidad en el siglo pasado no es la academia que necesitamos en este momento. Segundo, me parece que es importante una visión sistémica de estos impactos, Hugo, de la tecnología. A lo mejor cuando nos animamos a estudiar una tecnología, sentimos como que se fuera un destino. Ninguna de esas tecnologías es destino, todas son camino. Todas son caminos, todas nos sirven para una cosa y esta visión sistémica es importante. A mí me parece, por ejemplo, que a quien le interesa hablar seriamente de inteligencia artificial, fatalmente en algún momento se va a quedar en el tema de ingreso básico universal por el desplazamiento de empleos. Entonces, tecnologías son importantes, son parte de nuestra vida, pero el camino que se construye con ellas sí debemos interferir y debemos tener nuestra construcción
básica y con una visión sistémica del impacto global que esas tecnologías tienen en nuestra vida. Muchísimas gracias una vez más. Increíble, de verdad, todo lo que han comentado en sus intervenciones me ha llenado la conciencia de algunas reflexiones, pero sobre todo me ha generado un ánimo. Lo quiero decir a título personal, si los organizadoras me lo permiten, estoy muy animoso porque creo que sí, en América Latina nos une el idioma, la cultura, ciertas cuestiones, pero en este momento nos está uniendo un flanco importante frente a algo que es tecnología. Me encantó esto que no es destino, es camino. Me encantó, Clau. Me parece que deberíamos nosotros de asumir desde nuestras trincheras, instituciones públicas, una actividad más importante, y dejo en el tintero también como una propuesta o una alternativa, la diplomacia científica, que la ONU, la UNESCO lo está trabajando muy bien para nosotros no solamente ir hacia el factor de impacto en los papers, las citaciones, el número de conferencias y todo el término cuantitativo para formar nuestros currículums, sino transformar esas actividades, esas energías en que la sociedad vaya de alguna manera acomodando para no hacer daño, para que en este caso la tecnología no crezca, nazca desde el sesgo, sino que esos programadores, programadoras, para que esos desarrolladores de software, para los que hacemos gestión de la tecnología, la hagamos desde un principio, desde la dignidad humana. Me parece que son factores muy importantes poner en nuestra agenda de trabajo profesional, pero sobre todo en nuestra conciencia y en nuestros corazones, el tema de la dignidad humana, y hacia ahí deberemos ir generando datos confiables y una gobernanza realmente responsable de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Agradecemos mucho, de verdad, el que nos hayan brindado esta oportunidad tan increíble desde diferentes latitudes de nuestra preciada América Latina. Hemos obtenido reflexiones importantísimas que esperemos que sí se queden anotadas en nuestros blogs de nota, pero sobre todo en una perspectiva energética para generar flancos e ir caminando a sociedades más justas e igualitarias. Cedo la palabra entonces a nuestros organizadores, organizadoras, para que vayan cerrando en este caso esta sesión tan extraordinaria que hemos tenido. Muchas gracias de mi parte a cada uno de ustedes, panelistas, auditorio, por estas increíbles reflexiones y diálogo que hemos tenido. Gracias. Adelante, organizadores. Resta todavía constancias. Gracias, Miguel. Miguel, adelante. Hola, ¿qué tal? Excelente, excelente, Hugo. De verdad, muy buen panel. Un aplauso a todos y cada uno de los que estuvieron con nosotros. De verdad, Dina, Marcelo, Claudio, Ariel. Si ayer nos quedamos picados, hoy estamos todavía con más ganas de seguir en este tema. De verdad, es un tema apasionante. Están las preguntas, creo que les fueron dando contestación a todas y cada una de ellas. Les agradecemos muchísimo el seguimiento que les estuvieron dando. Eh, Les estamos dejando allí el enlace al registro del día de hoy, ¿sí? Y voy a ahorita nada más a compartir mi pantalla. Por favor, si pudieras apoyarme en este aspecto, mi estimado Hugo, eh, dame unos segundos. Sí, Por favor, vamos a hacerle la entrega de sus constancias a nuestros queridos panelistas el día de hoy. Si pueden ver ya mi pantalla. estamos viendo la asistencia en este momento, el código Ok, QR que aquí también les estamos tenemos viendo. el código QR, la asistencia ya se las hicimos llegar en el apartado del chat. Y bueno, por favor, te cedo momentáneamente la palabra, mi estimado Hugo, para... Excelente, muchas gracias. Vamos a hacer en una entrega de estos reconocimientos que a título personal no es solamente una lectura, sino un agradecimiento muy profundo por estas enseñanzas, compartir el conocimiento de todo lo que tienen cada uno de nuestros panelistas. La constancia dice así: la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, a través del Comité ANUYES TIC, otorga el presente reconocimiento a cada uno de nuestros panelistas aquí presentes: Diana Santana Santos, Ariel Ribeira, Marcelo Benítez y Claudio Lucerna,
por su participación como panelistas en el webinar Gobernanza de Datos que se llevó a cabo el día de hoy, 24 de septiembre del año 2025. Firma el doctor Eric Germán Valles Vaca, director ejecutivo de innovación académica de Anuyestic. Entonces, les agradecemos mucho y les vamos a hacer llegar estas constancias digitales para que tengan ese testimonio de este agradecimiento. Muchísimas gracias, mi estimado Hugo. Creo que todavía estoy escuchando por allá, ¿verdad? Muchas gracias a todos Sí, ustedes. Claudio, obrigado, muchas gracias. Obrigado, Miguel. Es un placer conocer, es un placer tener con nosotros. Eh, Les estamos invitando también para que nos sigan acompañando. Les acabo de compartir también en el chat. Tenemos el repositorio de todas las jornadas que hemos tenido. Recuerden que este es nuestro segundo año, somos todavía bebés en este apartado. Estamos apenas en nuestro segundo año de haber generado el grupo de inteligencia artificial en la Nuyestic. Entonces, tenemos todas las jornadas de 2024 y prácticamente todas las de 2025. Solamente nos estarían faltando las de octubre y noviembre de este año. Les invitamos a verlas, están muy interesantes, son muy actuales y tienen temas de verdad muy actuales en este tema. También les invitamos a que pasen a conocer las publicaciones sobre inteligencia artificial que está realizando el Comité ANUYESTIC. Hasta ahorita tenemos dos en un apartado, también hay un apartado de la gobernanza de inteligencia artificial, está muy interesante, que se ha hecho de las instituciones de educación superior de nuestro país. Y próximamente estarán viniendo las nuevas publicaciones de 2025 que estarán dándose a conocer en breve, a finales del año y a principios del siguiente. Y para los que están siguiéndonos, para los que puedan asistir, tenemos también el encuentro, el maravilloso encuentro de la Nui Stick, que en esta ocasión se estará realizando, como la primera ocasión, en la Universidad Nacional Autónoma de México, de aquí de nuestro país. Será tanto en la modalidad virtual como en la modalidad presencial. Pueden ustedes entrar al registro, ¿verdad? Empezaríamos el 27, 28, 29, 30 y 31 de octubre. Así que por favor están cordialmente invitados para estas jornadas. Y pues agradecemos a todos su participación, su disposición para este día con nosotros. A nombre de la doctora Carmen Díaz Novelo, que no sé si ande por aquí, bueno, si no anda por aquí o si puede darnos alguna indicación. Ella está en un evento también ahorita en la Ciudad de México. El doctor Irán Calvo también es coordinador de este grupo. Les damos un agradecimiento enorme, enorme de verdad. Esto que ustedes comparten no tiene un precio que podamos estimar. Es realmente una cuestión de mucho valor para todas nuestras universidades, para todos nuestros asistentes. Su experiencia, su trabajo es de verdad de reconocerse. A nombre de todos ellos, un caluroso agradecimiento. Como comentabas, también por allá, Hugo, hay que estrechar estos lazos. Yo creo que se pueden hacer todavía grandes cosas a nivel Latinoamérica. Ayer tuvimos compañeros de Argentina, de Perú, de Ecuador. Así que esto de inteligencia artificial nos va a estar uniendo en muchos aspectos. ¿Sí? Entonces, ahí los que puedan compartir, pues, su LinkedIn, sus contactos, podemos estar pues, en bastante cercanía, de verdad, para poder trabajar en esto. Se requiere mucho trabajo, se requiere mucho esfuerzo de todas las instituciones civiles, educativas, gubernamentales, etcétera. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Hugo, excelente moderación. Muchísimas gracias también. Un abrazo a todos ustedes y nos estamos viendo próximamente. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias, Hugo, por compartir tu LinkedIn. Sí, muchas gracias a todos ustedes. Por ahí vi otros igual. Tenemos esos datos que se vamos a compartir con los compañeros. Y un último favor, si nos pudieran hacer llegar vía correo las presentaciones que amablemente nos hicieron favor de compartir, por favor los pueden enviar al correo donde les contactaron para tenerlas y compartirlas en los espacios donde tenemos las jornadas. Les mando un caluroso abrazo en este caso, a mi ciudad, que es Mérida, Yucatán, aquí en México, y a todos ustedes lo mejor, lo mejor. Gracias. gracias, saludos.